¿Te encanta ver fútbol y te gustaría ganar dinero pero no sabes cómo? No te preocupes. En este video, te enseñaré cómo crear videos como este. Así lo único que vas a tener que hacer es abrir una cuenta en todas las plataformas de redes sociales y comenzar a ganar dinero gracias a los anuncios. Empieza a monetizar tu pasión por el fútbol hoy mismo. Por ejemplo, este canal y esta página en YouTube Shorts y TikTok están obteniendo millones de vistas y miles de suscriptores solo contando historias de fútbol utilizando el poder de la inteligencia artificial. Estos canales han explotado, pasando de 0 a más de 1 millón de suscriptores. Por ejemplo, este canal ha recolectado más de 80 millones de vistas en este periodo y gana entre $11,000 a $180,000 por mes. Además, esta página de TikTok ha acumulado más de 500,000 seguidores y obtiene millones de vistas por mes. Estos videos realmente comprometen a la audiencia de manera increíble. Te mostraré cómo crear estos videos para que puedas atraer vistas a través de las redes sociales, pero primero veamos qué vamos a crear. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los futbolistas como Jude Bellingham cortan agujeros en sus calcetas? No es una tendencia de moda, sino una cuestión de practicidad. Las calcetas de fútbol modernas son súper ajustadas y esto puede afectar el flujo sanguíneo. Cortar agujeros ayuda a mejorar la circulación y a prevenir calambres durante los partidos, por eso los jugadores, incluidos superestrellas como Neymar y Saaka, a menudo llevan calcetas con agujeros. Para crear un guión, primero debes visitar Google Bard y pedirle 2 ejemplos de historias de futbolistas. Usa estos ejemplos para crear historias aleatorias comenzando con una frase llamativa como, ¿sabías que? Manténlo en un párrafo y limítalo a 50 palabras antes de hacer clic en generar. Busca FC Motivate en YouTube y elige un video que te interese. Copia el enlace del video y pégalo en un transcriptor de video en línea para obtener el texto. Vuelve a Google Bard y pega el texto transcrito, luego haz clic en generar. Eso es todo. Nuestro próximo paso es usar Speechimo Inteligencia Artificial para generar la narración a partir de nuestro guión. Para generar una narración usando Speechimo, necesitas hacer clic en el botón de Generar en Speechimo. A continuación, se te pedirá que ingreses un nombre. Puedes elegir cualquier nombre, pero sugiero Leo. Luego, deberás seleccionar tu voz preferida. Actualmente, Speechimo tiene 6 voces diferentes disponibles para que elijas y puede que se agreguen más en el futuro. Puedes escuchar cada voz y elegir la que más te guste. Para mí, prefiero la voz de Isen. Una vez que hayas seleccionado tu voz preferida, simplemente ingresa el texto que deseas usar. Para hacer esto, puedes volver a tu documento de Google, copiar el texto que deseas usar y pegarlo en Speechimo. Una vez hecho esto, haz clic en Generar y Speechimo generará automáticamente una narración con voz humana para ti. Puedes escucharla para asegurarte de que estés satisfecho con la calidad. Este paso es realmente simple, todo lo que necesitas hacer es ir a Google y buscar imágenes relacionadas con el tema de tu video. Por ejemplo, si tu video trata sobre Lionel Messi, busca imágenes de Lionel Messi en Google y descárgalas. Es así de fácil. Después de haber descargado las imágenes, escucha la narración y elige las imágenes correctas que coincidan con el contenido de tu video. Asegúrate de que las imágenes descargadas sean relevantes para el tema de tu video. Para comenzar a editar el video, abre cualquier software de edición. Yo usaré CapCut, como de costumbre. Primero importa todos tus archivos en CapCut, luego arrastra la narración a la línea de tiempo. A continuación, elimina las pausas en la narración acercándote a la línea de tiempo y cortando las partes vacías. Después de eso, agrega todas las imágenes que descargaste en línea, organizándolas según la narración para asegurar que cada imagen esté en el lugar correcto. Cambia la relación de aspecto del video a 9:16 para un tamaño de marco estándar de YouTube Short y aumenta el tamaño de la imagen para que se ajuste adecuadamente a la pantalla. Para hacer el video más atractivo para tu audiencia, agrega transiciones a las imágenes.
Haz clic en el icono de transiciones en la parte superior y elige superposición. Escoge las transiciones que se adapten a tus preferencias. Recuerda que no hay una forma correcta o incorrecta de elegir transiciones. Para agregar música de fondo al video, arrastra el archivo de música deseado a la línea de tiempo y reduce el volumen de la música para que no sobrepase la narración principal. Para agregar subtítulos al video, haz clic en el icono de texto y selecciona Auto subtítulos. Elige tu idioma preferido y haz clic en Generar. CapCut generará automáticamente subtítulos para tu video. Primero, ve a la sección de subtítulos bajo plantillas y elige la que prefieras, luego haz clic en ella y vuelve a la sección básica. Aquí, aumenta el tamaño de la fuente, yo usualmente lo dejo en 15, y luego aumenta la escala. Una vez que hayas terminado, puedes exportar el video. Pero si estás interesado en otra forma de generar subtítulos atractivos para tu video, busca Submic en tu navegador. Para crear un subtítulo para tu video usando Submic, haz clic en el botón de subir y selecciona tu video. Puedes renombrar el archivo y seleccionar el idioma hablado en el video. Para este video es inglés. Después de eso, haz clic en subir. Luego elige el estilo de subtítulo que te guste. Para mí, seleccionaré el tema de subtítulos de Bond. Finalmente, haz clic en exportar. Ahora veamos lo que hemos creado hasta ahora. ¿Sabías que Lionel Messi casi abandona el fútbol a los 14 años? Extrañaba su hogar y a su familia en Argentina, pero afortunadamente su determinación por jugar lo mantuvo en pie. Hoy en día es considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. Ahí lo tienes, de esta manera vas a poder subir cientos de videos y empezar a monetizar con el tiempo. Y eso es todo por hoy. Espero que hayas encontrado útil esta guía para crear videos de fútbol sin mostrar rostros y empezar a ganar dinero en las redes sociales. Si te gustó este video, no olvides darle un me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Déjame tus comentarios y preguntas abajo, estaré encantado de ayudarte. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima.